este importante foro de consulta nacional. Invitamos a todos a tomar asiento a fin de iniciar este foro de consulta nacional para la revisión del modelo educativo, educación normal. Presiden este foro el ingeniero Jesús Ochoa Galindo, encargado del despacho de la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza, representante del licenciado Rubén Moreira Valdés, gobernador constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza. El doctor Fernando Serrano Migallón, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. El licenciado Blas José Flores Dávila, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila. De los estados de esta región, por orden alfabético, en representación de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, el químico farmacobiólogo José Elpidio Rivas Jurado, subsecretario de Servicios Educativos. El licenciado Marco Antonio Ledesma González, secretario de Educación del Estado de Nayarit. La licenciada Juana Aurora Cavazos Cavazos, secretaria de Educación del Estado de Nuevo León. En representación de la Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas, el doctor Julio Martínez Burnes, subsecretario de Educación de Media Superior y Superior. El doctor José Ángel Pescador Osuna, especialista. Así como la maestra Graciela Cortés Camarillo, también especialista en el trabajo de educación. Agradecemos a nuestros invitados especiales, diputadas, diputados, magistrados, delegados federales, subsecretarios, funcionarios y actores de la estructura educativa de los estados de Durango, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, así como también de esta entidad anfitriona, el Estado de Coahuila. A todos ustedes entregamos la más cordial bienvenida. Nos acompañan también en este importante foro de consulta nacional para la revisión del modelo educativo empresarios que tienen una actuación importante dentro de los diversos modelos de educación que se siguen en estas entidades. Para entregar la bienvenida oficial a este foro, vamos a escuchar la intervención del ingeniero Jesús Ochoa Galindo, encargado del despacho de la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza y representante del licenciado Rubén Moreira Valdés, gobernador del Estado de Coahuila. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Doctor Fernando Serrano Migallón, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. Licenciado Blas José Flores Dávila, secretario de Educación, rector de la máxima casa de estudios de este Estado. Amigos secretarias y representantes de los estados de Durango, Nayarit,
Nuevo León y Tamaulipas que hoy nos acompañan. Señores diputados, señores magistrados, señores delegados federales, empresarios, amigos todos. A nombre del Gobierno del Estado de Coahuila, me complazco darles a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a nuestros amigos de los estados de Nuevo León, Durango, Nayarit y Tamaulipas, participantes junto con nuestro estado en el Foro Regional de Consulta para la revisión del modelo educativo del sistema de las normales públicas. Agradeciendo a todos ustedes nos hayan seleccionado como sede de tan importante evento. Coahuila es un estado con profundo arraigo e historia dentro del normalismo nacional, como lo demuestra el contar con la benemérita y centenaria Escuela Normal de Coahuila, forjadora de grandes e inolvidables maestros, la Escuela Normal Superior del Estado, la Escuela Normal de Educación Preescolar, la Escuela Normal Regional de Especialización, la Escuela Normal Oficial Dora Madero, la Escuela Normal Experimental de San Juan de Sabinas, la Escuela Normal de Torreón, la Escuela Normal de Educación Física y recientemente la Escuela Normal Particular Nueva Laguna en la ciudad de Torreón, Coahuila. Deseo resaltar la distinguida presencia y participación de autoridades de la Secretaría de Educación Pública, de la dirigencia nacional, del CENTE, de los directivos y docentes de las escuelas normales que con su asistencia dan realce a este evento. De igual manera, quisiera agradecer la presencia en este evento del doctor José Ángel Pescador Osuna, especialista y conferencista en este evento, y de la maestra Graciela Cortés Camarillo, también especialista, quienes van a dar a este evento un gran realce para todos nosotros. Agradecemos de igual manera a la Universidad Autónoma de Coahuila y a su rector habernos facilitado sus instalaciones para realizar este foro. La formación integral de niños y jóvenes con conocimientos y competencias requeridas para enfrentar los retos de una sociedad moderna ha constituido siempre uno de los grandes retos históricos del país. Es por ello que la presente Administración Federal se ha comprometido en un proceso de transformación de fondo que asegure una educación de calidad para todas y todos los mexicanos. No en vano, la primera gran reforma constitucional fue la educativa, y con la aprobación del Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas locales, se llegó a su fin y ahora se promulgan 3 leyes secundarias: la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y las reformas de la Ley General de Educación. Obviamente que para su instrumentación se requirió de una revisión a fondo del modelo educativo por medio de consultas regionales y nacionales que dieron inmediato inicio al Plan Integral de Diagnóstico, Rediseño y Fortalecimiento del Sistema de Normales Públicas. La diversidad regional ha siempre sido una de las principales características de las escuelas normales del país. Por ello, el principal propósito de este proceso de transformación de la educación normal es el fortalecimiento de la formación profesional docente enfocada en el aprendizaje de los estudiantes que avalen la educación que se imparte en las instituciones formadoras de docentes, así como la competencia académica de sus egresados. De igual manera, desarrollar en ellos las competencias profesionales docentes diseñadas y ejecutadas por las autoridades educativas. El propósito de los foros de consulta es recabar propuestas de los diversos sectores interesados en la formación de maestros, académicos y directivos. La Ley General de Educación enuncia los principales fundamentos de la educación normal. Por consiguiente, es necesario trazar nuevas líneas de acción que contemplen la calidad educativa y de igual manera las necesidades detectadas en las evaluaciones realizadas al sistema de educación superior. El proceso educativo es cambiante y, por lo tanto, se debe estar atento a las nuevas condiciones sociales, tecnológicas y económicas que han influido para modificar las características de los alumnos que reclaman el fortalecimiento de la función y las competencias profesionales de los docentes, además del papel
como garantes de aprendizaje y el liderazgo que deben ejercer en su propio grupo escolar y en la comunidad educativa. Por lo anteriormente mencionado, fue necesario integrar este foro. En este foro, un temario que correspondiese a las necesidades reales de este nuevo modelo educativo. Por ello, es de vital importancia mencionar los grandes rubros que se integran dentro de este foro de consulta nacional. En primer lugar, el nuevo modelo de la formación docente. Las instituciones que imparten educación normal en la transformación del sistema de formación de maestros para la educación básica. El vínculo entre la formación profesional docente y la atención a las necesidades reales del sistema educativo nacional. La planeación, seguimiento y evaluación en la educación normal y la modernización de la formación docente. Temas que sin duda, una vez terminada su revisión, análisis y seguimiento por parte de los distinguidos asistentes a este foro regional, habrán de venir a enriquecer y a fortalecer el rumbo de la educación normal, encaminándolo hacia escenarios de acción que correspondan a las características, problemática, necesidades y acciones de tipo educativo que la formación docente requiere para incorporarse mejor dentro del consenso educativo, no solo nacional, sino también internacional. De nueva cuenta, a nombre del gobernador y un servidor, sean todos ustedes bienvenidos a estos foros de consulta. Disfruten de la estancia en esta ciudad y estoy seguro, y el gobernador me lo ha encargado, les auguramos el mayor de los éxitos en las actividades que hoy inician, seguros que reabundarán en beneficio de la formación de futuros docentes y de lo más importante que tenemos, la niñez y la juventud estudiosa de México. Felicidades a todos y enhorabuena. Hace uso de la palabra enseguida el doctor Fernando Serrano Migallón, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. Ingeniero Jesús Juan Ochoa Galindo, encargado del despacho de la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila. Muchísimas gracias por recibirnos en este estado y transmítale al señor gobernador la gratitud de la Secretaría de Educación Pública y de su titular, el licenciado Emilio Chofet. Señor rector de esta magnífica universidad y de este extraordinario marco que nos recibió para esta ocasión. Señores secretarios y representantes de la Secretaría de Educación de los estados, maestra Cortés Camarillo, maestro Pescador, estimadas amigas y amigos. El secretario de Educación Pública, Emilio Chofet Chemor, me pide que les transmita sus saludos y sus mejores deseos, pero sobre todo su convicción de que estos foros de consulta nacional para la reforma del sistema educativo serán un éxito porque van a contar con la opinión de todos ustedes. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 aspira a llevar a México a su máximo potencial. En él se establecen 5 metas nacionales para cumplir en los próximos 5 años de gobierno. Una de ellas es un México con educación de calidad. Este hecho refleja la condición especial de la educación en el proyecto del país. El plan afirma, y entre comillas, que el futuro de México depende en gran medida de lo que hagamos hoy por la educación de nuestra niñez y de nuestra juventud. Termina la cita. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 también expresa que planear la política de educación de los próximos años significa impulsar su transformación para construir una sociedad mejor. La Secretaría de Educación Pública asume el mandato del plan y específicamente el Programa Sectorial de Educación, que recoge el análisis y la reflexión de las múltiples instancias que integran el sector educativo y estableció una ruta clara que significa planear para transformar. En términos normativos,
La elaboración de todos los programas sectoriales en el país debe sujetarse a lo dispuesto en la Ley de Planeación y en las directrices que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependencia responsable de coordinar las actividades de la Programación Nacional para el Desarrollo. La elaboración de los programas se sujetó a una estricta metodología a fin de garantizar su vinculación estrecha con lo establecido en dichos documentos. Atendiendo a ello, el Programa Sectorial de Educación traza la ruta que habrá de seguirse en los siguientes años en materia educativa a fin de concretar la aspiración de una sociedad mejor, con mayores oportunidades de desarrollo para sus habitantes. El propósito es claro: una educación de calidad para todos los mexicanos, sin exclusiones y con equidad. En este punto es importante insistir: la calidad de la educación hoy en día ya no es solo una exigencia moral, sino también, y a partir de hace un año, un mandato constitucional que nos obliga a todos los mexicanos. La reforma a la Carta Magna en materia educativa, promulgada el año pasado, elevó a rango constitucional el derecho a recibir una educación de calidad en la educación básica y media superior. Para la instrumentación de la reforma constitucional en materia educativa, se efectuaron modificaciones a la Ley General de Educación y se promulgaron dos nuevas leyes: la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Educación de la Educación. Ello definió un nuevo marco normativo de actuación que refuerza el mandato del Plan Nacional de Desarrollo. Asegurar la calidad de los aprendizajes supone también fortalecer las variables que intervienen en el hecho educativo, las capacidades de autogestión de las escuelas, la pertinencia de los planes y programas de estudio, así como de los materiales educativos, la infraestructura, las tecnologías de la información y comunicación, todo ello al servicio de la educación. La preparación de los mentores cobra especial relevancia ante la reciente promulgación de la Ley General del Servicio Profesional Docente ya señalada, que al normar las condiciones de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio docente, establece reglas de juego claras y transparentes para que el progreso de los maestros en su carrera profesional se base únicamente en sus méritos. La aspiración de una mayor calidad incluye expresamente la educación superior. De hecho, el segundo objetivo del programa sectorial es fortalecer la calidad y la pertinencia de la educación media superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan todas ellas al desarrollo de México. La calidad como una constante para todo el sistema educativo, con las particularidades propias de cada nivel de estudios. La educación normalista, gracias a su historia, a su evolución y a su presencia en todas las regiones del país, es un elemento esencial para llevar a cabo la preparación y la mejora del personal docente. A mejores maestros corresponderán mejores alumnos. La red de escuelas normales representan la base de una política educativa en nivel superior. A lo largo de los años se cuenta con una larga historia. Hay que aprovechar la experiencia y en estos tiempos de modernización educativa propulsar una modernización que las vuelva más eficaces y protagonistas del cambio que el país requiere en materia educativa. La educación superior se trabaja en aras de una mayor pertinencia de los programas de estudio y en el fortalecimiento de las instituciones con la perspectiva de ofrecer mejores opciones a los estudiantes, más flexibles, más actualizadas y que les abran nuevos horizontes, tanto en el país como en el resto del mundo. Se concibe el fomento a la investigación científica y tecnológica como un factor decisivo para el desarrollo del país y plantea impulsar con determinación su desarrollo, particularmente en aquellas áreas prioritarias para la nación. Los avances tecnológicos abren día con día posibilidades hasta hace poco insospechadas. El programa sectorial establece como estrategia que aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación para el fortalecimiento de la educación media superior y superior
es una obligación. El esfuerzo por garantizar la calidad de la educación sería incompleto si no se incluye a todos. Así lo entiende el programa, cuyo tercer objetivo establece que asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de población para la construcción de una sociedad más justa. Para lograr todo lo anterior, un primer aspecto relevante es la necesidad de hacer más con lo que se tiene, con eficiencia y con eficacia en la aplicación de los recursos disponibles. Un aspecto que merece ser destacado es que el programa sectorial incluye un capítulo de indicadores con base en los cuales se fijan metas para cada objetivo planteado. Se establecen parámetros específicos que expresan el desempeño esperado y de este modo es posible orientar los esfuerzos hacia la obtención de resultados concretos. El trabajo de estos foros nos permitirá trazar la senda a seguir de una manera conjunta. Les agradezco a todos ustedes, en nombre de la Secretaría de Educación Pública y de su titular, el licenciado Chofet, su presencia aquí, y les deseo lo mejor en los trabajos que se realizarán a partir de ahora. Y sin mayores preámbulos, les damos inicio a los foros que estoy seguro serán un éxito completo. Muchas gracias y muy buenos días. Tengan la amabilidad de sentarse. Una vez dadas las palabras del doctor Fernando Serrano Migallón, pasamos a la participación de los especialistas. En primera instancia, hace uso de la palabra la maestra Graciela Cortés Camarillo. Muy buenos días. No es una formalidad, es un verdadero placer estar en Saltillo y agradecemos muchísimo la invitación a compartir con ustedes las reflexiones que han surgido de la experiencia, de la investigación, de la docencia en la educación normal. Voy a hablar muy brevemente de mí y quiero decirles que, bueno, soy una maestra con vocación, que tengo 35 años en el servicio. Mis primeros años fui profesora en la Universidad Autónoma de Yucatán y para mucha gente es sorprendente. Renuncié a mi plaza en la universidad y me fui a la Escuela Normal de Educación Primaria. Y ha sido una experiencia muy educativa, muy enriquecedora, muy nutritiva, digo yo. El foro que nos ocupa hoy, el tema que nos motiva a la reflexión, que es el modelo educativo para las escuelas normales, es un tema que nos ha preocupado por muchos años, pero que hoy nos dedicamos a la reflexión sobre este tema. Cuando hablamos del modelo educativo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, yo lo visualizo como una pirámide en donde tenemos que pensar las bases primeras, las bases filosóficas, éticas, las bases pedagógicas y psicológicas que deben sustentar el modelo educativo. Tenemos desde luego que hablar del estudiante que queremos formar. ¿Quién es el estudiante normalista y cómo debe ser ese estudiante? ¿Quién es el profesor o la profesora de una escuela normal y cómo debe ser? Porque finalmente, junto con el concepto de aprendizaje, vamos a definir las prácticas pedagógicas a las que aspiramos. Hoy en día, la formación de maestros está sometido a grandes desafíos y es ahí en donde me voy a enfocar. Todos sabemos y está muy claro que el cambio es la característica de esta sociedad del conocimiento en la que vivimos. Nos vemos inmersos
en un vertiginoso avance tecnológico que nos devora y que apenas aprendemos a utilizar el Facebook con propósitos educativos y ya tenemos otras formas de hacer redes sociales en apoyo a la educación. También estamos sufriendo o viviendo cambios económicos que dinamizan la educación de manera distinta, junto con cambios políticos y desde luego culturales. Los sistemas educativos enfrentan nuevas y continuas demandas que nos desafían a cada momento. Voy a centrarme en dos grandes grupos de desafíos: los desafíos a los que nos enfrenta la sociedad en general y los desafíos que nos enfrenta nuestro propio sistema. Ciertamente, las transformaciones sociales generan contextos que nos hacen retadora nuestra profesión. El sistema educativo se ve trastocado toda vez que nos cuestionamos no solo la forma de educar, sino también el concepto que tenemos de escuela. La sociedad está demandando cada vez más de la escuela. Nos piden más, nos exigen más. Y nosotros también estamos demandando diferentes cosas de nuestros alumnos, de nosotros como docentes. Alguna vez una exalumna mía me dijo: bueno, maestra, entonces resulta que tenemos los profesores de primaria, tenemos que ser todólogos. Es bien difícil ser profesor de primaria, es cierto, pero de eso quiero hablar. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestro educador, de nuestro educando en la escuela normal, pueda ser un buen profesor de primaria, no un todólogo que sabe un poquito de nada? La globalización económica, aunada a los avances tecnológicos vertiginosos y a las transformaciones demográficas en la población, ofrecen condiciones que nos exigen revisar el sistema formador de docentes. Las expectativas de la sociedad con respecto a la escuela y el maestro, les decía yo, son más altas cada vez. El docente de hoy está consciente que el aprendizaje no solo se logra en la escuela, también en la familia, pero también en los medios de comunicación y también en las redes sociales. En la sociedad del conocimiento, el uso de la tecnología y la innovación han modificado las formas de elaborar, adquirir y compartir el conocimiento. Podemos ver a nuestros jóvenes de sexto grado en las ciudades y en las secundarias que se comunican con Twitter de una manera que nosotros no nos imaginaríamos. Sin embargo, paradójicamente, el profesor de educación básica no solamente tiene alumnos que manejan la tecnología inclusive mejor que él, también tiene estudiantes que no tienen acceso a la tecnología, que no tienen electricidad en su comunidad y que no viven el mundo de vanguardia de la tecnología. Como resultado de las migraciones por razones económicas en las grandes ciudades como Monterrey, como Saltillo, como Tepic, como Durango, tenemos niños y niñas que pertenecen a grupos originarios de México y que hablan, tal vez, además del español, otra lengua. Tenemos grupos en Monterrey, por ejemplo, en donde en un mismo grupo se pueden hablar 5 lenguas. Eso es desafiante. La dinámica social y la expansión del servicio educativo, que es uno de los grandes logros de los que nos podemos enorgullecer,
ha permitido que niños y niñas originarios de diferentes culturas mexicanas asistan a la escuela, bien sea en sus comunidades de origen o en otra ciudad a donde su familia se trasladó. Entonces el aula se llena de colores y de tradiciones diferentes, se enriquece y demanda del maestro actitudes de valoración y respeto a la diversidad para una atención culturalmente pertinente y el desarrollo también de competencias interculturales. El modelo de atención de los niños indígenas en escuelas indígenas hoy nos queda pequeño, hoy está rebasado. Otro de los aspectos fundamentales de los cambios sociales dentro de los sistemas educativos formales es la generación de ambientes de aprendizajes diversos en muchos sentidos. Por una parte, ya mencioné la diversidad lingüística y cultural, pero también se requiere mantener una pedagogía incluyente, abierta a las aportaciones de niños y niñas que conviviendo en equidad pueden hacer un espacio donde ya se aprende para ser un ciudadano o una ciudadana de la sociedad contemporánea. La equidad de género es un punto de partida para promover, abre las posibilidades para la generación de una cultura de respeto a los derechos de todas las personas. El profesor o la profesora de educación básica está llamado a ser un garante de los derechos de todos los niños, las niñas y los jóvenes. En su aula deberá haber lugar para quienes tienen capacidades diferentes y así tendrá que desarrollar la competencia para generar ambientes de aprendizaje diversos y enriquecedores para cada uno y cada una de las niñas. Estamos conscientes que la educación es la clave para trabajar en contra de las desigualdades, aunque todavía sabemos que no estamos en condiciones de ser la diferencia, sí sabemos que es un elemento clave y que en la formación inicial y en la formación continua de maestros, el profesor tiene que formarse con la conciencia de que él y ella pueden hacer el cambio en la vida de sus estudiantes. La escuela puede hacer maravillas y las hace, pero necesita la integración de comunidades escolares en donde las familias desarrollen el papel que les corresponde. Generalmente no es así. Y con frecuencia escuchamos una queja del profesorado sobre la falta de colaboración de las familias. Ya decía yo que las condiciones económicas también desafían al sistema educativo, no solo en los aspectos financieros. ¿Qué pasa con los padres de familia? ¿Por qué no colaboran? Bueno, los padres de familia manifiestan que no son informados convenientemente por el profesorado o bien que el maestro exige demasiado de la familia, que no pueden participar como el maestro exige porque están trabajando en horarios largos. Esta situación es difícil. Hemos encontrado familias con condiciones muy difíciles y el desempeño de los niños y las niñas es pobre y no encontramos eco en la familia. En otras ocasiones hemos encontrado con dolor, problemas en la salud emocional de los niños que viven en condiciones familiares precarias. También nos ha tocado enfrentar incluso experiencias tan duras que incluyen la violencia doméstica en contra de los niños o diferentes formas de abuso o abandono. Pero también hay que decirlo, también hay familias que apoyan al profesor, se integran a los trabajos de la escuela, colaboran, participan,
pero también demandan y exigen, y entonces también quieren tomar decisiones en la escuela. Hay de todo. Ciertamente, la mejora del desempeño de nuestros alumnos puede mejorar si la familia colabora. Pero sabemos que ese es otro desafío para el cual los maestros tenemos que estar preparados. Sabemos que para el mejoramiento de las escuelas es una variable esencial la contribución de las familias y la constitución de comunidades educativas abiertas, activas, que trabajan de manera coordinada. Podríamos seguir mencionando muchos otros desafíos que nos manda el sistema social en su conjunto, pero también tenemos desafíos internos que el propio sistema educativo nos está presentando. Uno de los desafíos que el propio sistema nos da a las escuelas normales es el requerimiento de las evaluaciones externas y eventualmente la acreditación. El someterse a estándares de evaluación que le permite a la escuela normal autoevaluarse y al mismo tiempo compararse con otras escuelas es desde luego una oportunidad de mejora, pero también puede constituirse en una fuente de requisitos para los cuales se trabaja por cumplir, mientras que existen demandas propias de la escuela formadora de docente que son pasadas por alto en las evaluaciones externas, que no cuentan en una evaluación externa, pero que constituyen un elemento fundamental en el funcionamiento de una escuela normal. Y quiero en este punto referirme al trabajo que hacemos con las escuelas de educación básica, la forma como las escuelas de educación básica apoyan a la escuela formadora de docentes. Esta es una laguna importante y yo quiero reconocerlo como un desafío para las escuelas normales. Y déjenme decirles que en mi experiencia trabajando con colegios de educación de otros países, este es un desafío también para países como los Estados Unidos, Canadá, Australia, Inglaterra. ¿Qué pasa con las escuelas que nos apoyan para la formación de docentes? No tenemos un mecanismo de coordinación formal que sea eficiente. Se basa en la buena voluntad y en una especie de favor que nos hacen recibir a nuestros estudiantes. No tenemos suficientes escuelas para que nuestros estudiantes hagan prácticas apropiadamente supervisados. Los profesores de educación básica a menudo reciben a nuestros estudiantes porque ven en él una oportunidad de tener ayuda. Pero necesitamos que las escuelas primarias, secundarias y los jardines se conviertan en verdaderos colegas que en manera colaborativa apoyan la formación de un estudiante que se va a convertir en profesor. Y cuando digo esto, necesitamos mecanismos de selección y evaluación de las escuelas y también formas mucho más formales para evaluar el desempeño del estudiante en uno de los campos más importantes de la formación, que es la práctica docente. Generalmente, una fuente de problemas entre el estudiante que se está formando y la escuela en donde hace su práctica reside en las relaciones interpersonales. A veces las cosas van muy bien y el estudiante tiene suerte, pero a veces no van tan bien. Pero aquí quiero referirme a la importancia de las relaciones interpersonales para un profesor. Las relaciones son esenciales para el trabajo docente y puede ser la base para un trabajo colaborativo con colegas, con una buena coordinación, con padres de familia y una adecuada relación para su trabajo con alumnos y alumnas. Y me refiero
a un núcleo de formación que es una laguna en el currículum de las escuelas normales, y es al desarrollo humano y personal del futuro profesor y la forma como se relaciona con los demás. El ingreso al servicio docente, hoy regulado por un examen de oposición que celebramos porque es una forma transparente y justa de entrar al sistema, nos presenta un desafío que también nos va a permitir valorar, evaluar nuestros procesos de formación y cómo estos se reflejan en el momento que el egresado presenta el examen de oposición. De alguna manera, el examen de oposición es una medida de logro educativo que nos permite valorar en qué medida los egresados están cumpliendo las expectativas que el mundo del trabajo plantea. Es un espejo que puede ser aprovechado para la mejora de sus procesos, pero tiene que ser definido así como un desafío para el cual tenemos que prepararnos los formadores de docentes y los futuros profesores. Voy a tocar un tema que a veces no nos gusta tocar, pero que es importante decirlo abiertamente. Las condiciones financieras de las escuelas normales limitan de manera importante su capacidad para la autogestión. Las posibilidades que se han presentado a partir de los recursos de PEFEN definitivamente han contribuido a la mejora de los diferentes aspectos de las escuelas normales, pero al no ser un recurso ordinario, la inversión que se ha hecho generalmente en proyectos de corta duración no ha permitido observar mejoras que posibiliten el cambio permanente en las dinámicas académicas de las escuelas normales. La calidad de los programas de formación docente tiene necesariamente que ser cuestionada en sus dos insumos más importantes, el estudiante y el personal académico. En los últimos años se ha avanzado en la forma como ingresan los estudiantes a las escuelas normales. Hoy tenemos que en la gran mayoría de los estados los estudiantes ingresan por medio de un examen también. Pero yo he sido profesora en la escuela normal y he compartido con mis colegas esta preocupación. Vale la pena revisar si el examen estandarizado puede tener el poder de discriminar a los mejores candidatos. Y de acuerdo con la investigación en educación, sabemos que las actitudes juegan un papel importante en el futuro profesor, porque algunas actitudes no las vamos a cambiar en 4 años. Y necesitamos gente que ingrese con una actitud de valoración por la justicia social, la equidad y el respeto por los derechos de todas las personas. También es fundamental que los jóvenes que aspiran a ingresar a una escuela normal sea una persona bien dispuesta para el cambio permanente y para aprender a lo largo de toda la vida, porque no vamos a ser todólogos nunca, solamente vamos a ser aprendices permanentes que estamos conscientes que debemos siempre prepararnos. En cuanto al personal académico, la situación es incluso más complicada. El ingreso y la promoción del personal académico ha sido en muchas ocasiones por mecanismos que no obedecen a criterios académicos. Existe una necesidad imperiosa de formular un diagnóstico en este punto que es crucial para la calidad de los procesos formativos de los futuros profesores. La reglamentación del ingreso, la permanencia y la promoción del personal académico es urgente e indispensable. Los procesos de aprendizaje han sido puestos en el centro del nuevo currículum vigente en las escuelas normales. En la descripción de la malla curricular se manifiesta que en el diseño se consideró tanto el dominio del contenido como el conocimiento pedagógico
las habilidades para la enseñanza y las actitudes en un adecuado balance entre teoría y práctica. Sin embargo, no se puede asegurar que el personal académico de las normales está preparado para dar vida a este modelo educativo y se corre el riesgo de que se quede en el papel. Como instituciones de educación superior, las escuelas normales tienen las funciones de docencia, investigación y difusión. Sin embargo, la posibilidad de cumplir con estas funciones está estrechamente ligada a las cualidades del personal académico. Hacer investigación requiere de un grupo de profesores y profesoras que, además de tener posgrado, hayan tenido la experiencia de participar en algún grupo de investigación. Si esta condición no se da, el desarrollo de investigación es difícil. Pero la habilitación de profesores con posgrado en instituciones con reconocimiento de calidad es el primer paso para el desarrollo de esta función. Es importante que las escuelas normales avancen en esta función y sean quien hagan investigación sobre la propia formación de docentes y sobre la educación básica. Finalmente, de los desafíos que nos presenta el propio sistema, tenemos la estructura y la organización de las escuelas normales. Como están ahora, presentan una limitación importante para el funcionamiento adecuado. La selección del personal directivo no está respaldada por un procedimiento formal. Los requisitos para ser director o directora de una escuela normal son mínimos y generalmente obedece a criterios no académicos. En conclusión, la revisión del modelo educativo para la educación normal es estratégico para el sistema educativo, lo sabemos. Puede ser la piedra angular que mueva muchas otras piezas del sistema educativo. La construcción de un sistema de formación de maestros, actualización, capacitación y profesionalización de docentes, que está previsto en la Ley General de Educación, publicada en el 2013, va a permitir formular un modelo de atención en un continuo que permitiría la atención a los desafíos que la sociedad y el propio sistema educativo le plantean a los profesores de educación básica. Las autoridades educativas estarán a cargo de armar este continuo. Confiamos en ellas. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Graciela Cortés Camarillo, especialista en el tema de educación normal. Y ahora corresponde la intervención del doctor José Ángel Pescador Osuna, especialista de igual manera en el tema que ocupa este foro nacional. Muchísimas gracias, muy buenos días. Distinguidas personalidades del Presidium, maestras, maestros, público asistente. Tengo dos muy buenas noticias. La primera es que no van a desaparecer las normales. Creo que hace algunos meses o hace algunos años se comentaba la posibilidad de transformarlas en universidades que pudieran ofrecer incluso las carreras de técnicos en turismo. Me parece que había un abismo conceptual y epistemológico tal que precisamente por eso quedó inmediatamente derrotada como propuesta, independientemente de quién la haya hecho. La segunda es que llegando aquí a Coahuila, y llegué esta mañana, desde el avión se aprecia básicamente lo que puede ser este país. El terreno árido, las montañas, los abismos que se dan, como si fuera algo muy seco. Se lo comentaba a un amigo mío muy cercano, el doctor Salvador Malo, pero cuando uno ya aterriza, se da cuenta de lo que es esta ciudad y este estado. Los felicito de veras a los coahuilenses, porque nos revelan claramente que aún en momentos difíciles y con recursos escasos se pueden construir grandes posibilidades.
Hay noticias que a veces no son tan buenas, como por ejemplo, voy a hacerle una propuesta al señor subsecretario, porque es con base en la experiencia que he tenido en los últimos meses. Y lo voy a hacer con una pregunta a ustedes, una pregunta muy sencilla que pueden responderla con absoluta franqueza. No se trata de ningún examen, mucho menos de una prueba estandarizada, pero quisiera preguntarles, ¿cuántos de ustedes conocen todas las disposiciones reglamentarias o normativas que en materia de educación han surgido en los últimos 15 meses? ¿Cuántos las conocen medianamente bien? Yo creo que bien, ni aún los propios legisladores, que son los responsables de firmarlas. Pero en una presentación que tenía yo pensada, enumero por lo menos 14 disposiciones que son muy importantes, muy importantes. Por supuesto, tenemos que partir de las reformas al artículo 3º y al 73 de la Constitución, porque esa es la esencia y la base de muchas otras disposiciones. Pero a eso agréguenle 3 leyes reglamentarias que, como ustedes saben, no fueron fáciles de examinar y mucho menos de aprobar. Ya las mencionaba aquí el señor subsecretario, me parece que no tengo necesidad de repetirlas, pero a esto se agrega además el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que es igualmente importante, la Coordinación Nacional para el seguimiento del servicio profesional docente en la Secretaría de Educación Pública. Además, tenemos el calendario de evaluaciones que ya programó el propio instituto. ¿Y por qué lo menciono? Porque no se puede en este momento hablar de reformas a la educación normal si no se entiende perfectamente lo que es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y cómo va a operar a través de su estructura y el calendario al que se tiene que someter. Por eso, señor subsecretario, la propuesta que le quiero hacer pues es que para todo mundo, especialmente para las personas que van a darle seguimiento a los foros, tengan este conjunto de materiales como un vademecum. No es sencillo porque son cientos de páginas, pero yo creo que un buen ejercicio para conocer lo que es el reto que significa cambiar un modelo educativo, tenemos que conocer muy bien esas leyes, esas disposiciones y los acuerdos administrativos que también han surgido sobre materia de evaluación y acreditación, la transformación del reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública. Y si nos remontamos a documentos fundamentales, lo hizo el señor subsecretario, pues tenemos en primer lugar el discurso del señor presidente el 1 de diciembre, que fue el que recibió el mayor número de aplausos. El Pacto por México, porque hay líneas concretas de acción, 8 específicas, pero además tenemos como un complemento de todo este trabajo el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial de Educación que se acaba de mencionar. Tenemos que entender eso, tenemos que leerlo medianamente, no dije como especialista ni como un experto, sino leerlo precisamente para saber en qué consiste esta reforma. Si hablamos en términos de competencia de edad, yo tengo más años de experiencia que la maestra, porque yo comencé como profesor de educación primaria cuando una primera gran reforma, que fue el Plan Nacional para la Expansión y el Mejoramiento de la Educación Primaria, me dio oportunidad de trabajar con un libro que nos daban a todos los maestros para discutir los planes de estudio. Algunos aquí asienten la afirmación que estoy haciendo porque son de mi generación, pero esa primera gran reforma tenía como propósito fundamental resolver el problema de la cobertura y de la calidad. Nada más que en aquel entonces la calidad no se definía en términos de lo que hoy es pertinencia, relevancia, suficiencia, impacto, sino que se definía a través de disminuir las tasas de reprobación y de deserción. Y una de las cosas importantes y muy positivas que tiene este esbozo de reforma educativa hasta hoy presentado es precisamente que retoma problemas antiguos que han vivido los diferentes niveles de nuestro sistema educativo. Y es el caso de la educación normal. Todos ustedes están vinculados con este servicio tan importante que ofrece
el Estado mexicano a través de la educación pública y los particulares que coadyuvan con el esfuerzo para responder a las necesidades de formar maestros. ¿Y desde cuándo conocemos la condición de las normales? ¿Desde cuándo podemos perfilar, como lo dice muy bien la propuesta de agenda de esta reunión y de las que van a seguir, el diagnóstico de las normales? ¿Cambiará en algo de lo que pasaba hace 20 años? ¿Cambiará algo en lo que pasaba hace 30 o 35 años? Las condiciones materiales, la formación de los docentes de las normales, el fenómeno de la endogamia, la diferencia entre teoría y práctica, la preocupación por el conocimiento o por la parte pedagógica. ¿Ha cambiado esto? Ligeramente. Y en este momento saben ustedes que nosotros vivimos un nuevo modelo en las normales que apenas se inició hace 2 años, precisamente para introducir un modelo de competencias y para entrar a una nueva vertiente de lo que puede ser la educación normal. Yo quiero proponerles algo mucho más, quizás aburrido, quizás no tan atractivo de ver las condiciones materiales de las escuelas, pero brincarme la parte del diagnóstico para entrar al rediseño y al fortalecimiento, como se nos ha pedido que examinemos en esta reunión. El diagnóstico, apuntamos ya algunas cosas. ¿Cuántas variantes de la educación normal tenemos? Las normales experimentales, las normales rurales, las urbanas, los centros regionales de educación normal que fueron creados como una medida, los centros de desarrollo experimental. Son muchas variantes de las normales y a cada una de estas variantes la caracteriza un problema en especial. Yo siempre he sostenido que la pedagogía es política y que la política es pedagógica. Y ese caso lo vemos muy bien representado en el caso de las normales rurales. Por eso cuando se hablaba de la desaparición, yo fui de las personas que opinó que primero había que darles la oportunidad de reconstruirse sobre sus propios logros, porque como quiera que sea este país, este sistema educativo que a veces es tan injusta y severamente cuestionado, pues se ha hecho precisamente por los egresados de las escuelas normales. Y no hay que olvidar que muchos maestros dieron un ejemplo al mundo con su trabajo, que fue luego imitado por esos países para darle respuesta a sus problemas, como es el caso de los maestros rurales. Y una preocupación entonces que yo quisiera agregar también como una sugerencia, es que todos los estudiosos de la educación normal conocieran la historia de la educación en México y especialmente la historia de la educación normal. Se nos acaba de decir de la gran tradición pedagógica que se tiene aquí en Coahuila, efectivamente, con la Benemérita Escuela Normal, pero ya lo tenemos también en Michoacán, a escasamente 2 años, ya lo tenemos en Jalisco, ya lo tenemos en el Estado de México. Quiere decir que son instituciones que tienen un valor histórico porque crearon ese híbrido entre normalismo y profesionalización, que es el tema que me lleva a continuación al rediseño. Ya no podemos pensar como antes. La teoría pedagógica ha cambiado mucho, pero como se decía también, el avance del conocimiento científico y las nuevas tecnologías va mucho más rápido. En consecuencia, nosotros debemos pensar cuando estemos planteando la posibilidad de un rediseño, ¿qué clase de normal vamos a crear? Y es una normal donde la identidad del profesor tiene que estar muy bien fortalecida. Y en nosotros, en los mexicanos, se ha resquebrajado esa identidad. Por 2 razones. Primero, por la condición laboral de los maestros, que en los últimos años ha sido muy conflictiva, pero sin dejar de reconocer que ha mejorado un poco el salario. Pero en segundo lugar, porque ha faltado el sentido fundamental de la profesionalización. Todavía se siente en muchas personas este alejamiento de la profesión y de la universidad. ¿Cuándo iniciamos la reforma del bachillerato? En 1984. Y teníamos una contradicción porque ya la educación normal era superior, sin embargo la Ley de Coordinación de Educación Superior no lo contemplaba así, curiosamente. Pero además, nosotros sabemos perfectamente que las condiciones que fueron viviendo las normales fueron deteriorando su condición y, por supuesto, los resultados de su trabajo, que son los egresados.
De manera tal que este rediseño debe comenzar precisamente por visualizar estas cosas que ahora ya son muy comentadas, que es precisamente la identidad del docente, la diferenciación entre las etapas del normalista como profesionista. Hay que verlo, no solamente como un trabajador, como un docente, como un semiprofesional o como un especialista, sino como un egresado de una institución de educación superior. Y por lo tanto no debe haber ni divisiones ni disparidades. No es fácil, ni toma poco tiempo, pero hacia allá se va a avanzar. La segunda cuestión es esta preocupación del conocimiento y la parte pedagógica, o la teoría y la práctica, que siempre se ha dicho. Ahora las normales volvieron precisamente a la práctica, como si esta fuera la solución para formar un buen maestro. Un buen maestro se forma fundamentalmente con la lectura, con muchos conocimientos, pero hay otras características que debe tener, como la propia personalidad, como el tener sentido del humor, que eso es fundamental, y como muchas características que se han señalado, porque si realmente creemos que los resultados en términos de aprendizaje, actitudes, habilidades y en general competencias de los egresados de la educación básica tienen una gran influencia del maestro, tenemos que preocuparnos más también entonces por la propia formación del maestro. Y a veces únicamente nos preocupamos por los porcentajes, cuánto le vamos a dedicar a conocimientos, cuánto a las didácticas, es más importante la didáctica que el conocimiento. Pues yo lo que les puedo decir es que la investigación mundial lo que revela es que lo más importante es que el profesor tenga una muy buena capacidad para comunicar, pero que tenga un cúmulo de conocimientos, que tenga una práctica de valores como la honestidad y la justicia, que pueda también transferir para que se puedan internalizar en los educandos. Por eso el profesor debe ser humilde. Ahora, ¿cómo le enseñamos a ser un gran profesionista que se sienta igual que los demás y al mismo tiempo ser humilde? Ese es un reto muy importante, por eso a veces hablamos nosotros de las teorías de la conversión pedagógica o la teoría de la persuasión. Yo les aseguro que esto todavía no es muy común, como antes era la taxonomía de Bloom o de Skinner, o como todo el mundo habla ahora del constructivismo. Los mexicanos hemos sido capaces de crear modelos muy propios. El método de lectura natural, es cierto que teníamos la presencia y la influencia de pedagogos europeos como los que llegaron a Veracruz, pero cuando llegaron a Veracruz, Lauscher y Rebsamen ya tenían casi 40 años las normales creadas en otras partes de la República. Había esa preocupación. Siempre se ha reconocido, aún con las redes sociales, con las nuevas tecnologías, vivimos un sistema muy personalizado de educación. Por eso es que a veces es tan cuestionada la educación media superior, porque en términos del servicio de educación a distancia. ¿Por qué? Porque no se trata de resolver el problema de la cantidad, únicamente abriendo espacios en la televisión o a través de los medios, no. Hay que combinarlo con otras posibilidades para que pueda tener el éxito de un sistema mucho más directo y personalizado. Bueno, termino hablando del fortalecimiento, porque tengo varias cosas que comentarles, pero me voy a quedar algunas de las mesas, porque los temas que van a tratar ustedes son muy importantes, desde las propias instituciones, sus condiciones, cuáles van a ser los perfiles que tiene que tener el nuevo docente. Lo que puedo decirles es que la propia Secretaría de Educación Pública en algún momento daba perfiles, y ustedes seguramente recibieron todas aquellas colecciones de lecturas para maestros, prácticas profesionales, donde se hablaba de estos perfiles. Son guías, son referencias, pero no es la última palabra. Vuelvo al tema inicial. Para que una reforma educativa tenga éxito, tiene que reunir muchas condiciones. Yo también confío en que vaya a haber buen éxito. Hay razones de peso para confiar y para ser optimista en el momento actual. Quizá en el tiempo de nuestra presencia educativa llegamos tarde, porque algunos problemas, como por ejemplo el de evitar la injerencia sindical en los asuntos pedagógicos, hace mucho que se está planteando. Problema gravísimo en algunas normales, especialmente las de la Ciudad de México, donde se quedó la dirección general. ¿Por qué? Porque había una convivencia que no era nada positivo. Por más que defendamos un sindicato, también tenemos que reconocer que puede haber prácticas que pueden ser muy desfavorables. Y ese tipo de cambios que se están dando, que están explicados en las leyes, es algo que debe conocer todo mundo.
Una reforma educativa, y la de normales es una parte, junto con la de básica y con la de media superior. La superior la dejamos por separado, pero una reforma de esta naturaleza, para tener éxito, pues debe ser muy bien socializada, debe ser integral. Yo creo que hemos avanzado mucho en la parte jurídica y en la parte administrativa. Nos falta la parte pedagógica, nos falta también una parte política importante y sobre todo la parte social, que es donde debemos tener mucho más cuidado en la divulgación. En síntesis, el diagnóstico creo que es muy claro y ustedes lo conocen mejor que nosotros. El rediseño tiene que partir de nuevas concepciones, incorporar lo que es el mercado laboral con la identidad del docente y la profesionalización. Hay muchos estudios al respecto, pero el fortalecimiento se tiene que dar a través del cambio de muchas de las condiciones que han caracterizado a la educación normal. En 1983, se los traje únicamente para presumir un poco, yo escribí un artículo que se llamó, en aquel momento, La formación del magisterio en México. Está publicado en una revista de la Universidad Nacional. Se cumplen 30 años el próximo mes, pero luego seguí trabajando por mis responsabilidades en el servicio público con las escuelas normales, en las consultas de 84, en las modificaciones. Y lo que he aprendido es lo siguiente: las normales tienen una capacidad enorme de transformación y de defensa en sí mismas. Nada más están esperando tener la oportunidad y que no sean olvidadas, ni presupuestal, ni académicamente, ni administrativamente. Y creo que la reforma que hoy está en vigor y que va a continuar en los próximos meses es un paso muy importante. Se lo dice alguien que ha vivido 50 años en el sistema educativo nacional. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor José Ángel Pescador Osuna, que junto con la maestra Graciela Cortés Camarillo han expuesto estos temas como especialistas de educación normal. Gracias también a nuestras autoridades en el Presidium. Ahora invitamos a todos los participantes a ir a los trabajos en las diversas mesas que están colocadas en la gran sala. Ya los moderadores y relatores han acudido a las diversas mesas, están ahí instalados para que ustedes, de acuerdo